Nunca había visto una así en persona, ni siquiera en la sombra. Yo tampoco. Por cierto, ni siquiera en la sombra, carajo. ¿Qué caray? Y el fuego parece irreal, ¿verdad? Como si fuera CGI. Ajá. En Rusia, en este mismo momento, está ardiendo la refinería de petróleo más grande del país. En Kstovo, en la región de Nizhny Novgorod, Rusia, durante la noche del 2 de julio se escucharon explosiones, después de las cuales se desató un incendio masivo en la refinería de petróleo de Lukoil. Y en este contexto, en la Duma Estatal de la Federación Rusa, finalmente empezaron a rebelarse. Rusia podría quedarse sin pan. Las autoridades rusas están ocultando la magnitud de la crisis de combustible en el país. Esta fue una declaración del jefe del Comité de la Duma Estatal de la Federación Rusa para la Protección de la Familia. Y a finales de junio, en 12 regiones de la Federación Rusa, la gasolina de tipo IA-92 costaba más caro que su equivalente en los Estados Unidos de América. Al mismo tiempo, según el servicio de investigación de Gallup, la proporción de rusos que se quejan de que su nivel de vida está disminuyendo alcanzó en 2026 el máximo en 20 años de observaciones. Y para Vladimir Putin, aquí hay más malas noticias. Los precios del petróleo en el mercado mundial cayeron hasta el nivel que se registraba antes de la guerra en Medio Oriente. Eso significa que las ganancias extraordinarias del Kremlin caerán drásticamente. Al mismo tiempo, la agencia Bloomberg hoy simplemente sorprende. Rusia utilizó buques cisterna de la flota en la sombra para el reconocimiento de la infraestructura militar de la OTAN en países europeos. Y fue precisamente desde estos buques cisterna que los rusos lanzaron drones hacia países europeos. Por otro lado, en Alemania compareció ante el tribunal el primer y único sospechoso detenido por la organización de atentados en el gasoducto Nord Stream. Se trata de un ciudadano ucraniano de 50 años. En Alemania acusan al ucraniano de cometer un crimen de guerra. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir juntos todos estos temas. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like y no olviden dejar su comentario debajo de este video. Vamos ahora juntos a hacer un balance de este 2 de julio. Así que empezaré con las noticias que están ocurriendo en Rusia en este momento. En Kstovo, en la región de Nizhny Novgorod, Rusia, en la noche del 2 de julio, justo en el momento en que los rusos atacaban casas residenciales y hospitales en Kiev, se produjeron explosiones en Kstovo, tras las cuales se desató un gran incendio en la refinería de petróleo de Lukoil. Drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo Lukoil Nizhny Novgorod en Kstovo, Nefteorg Sintez, y después de una serie de explosiones en el territorio de la empresa, se desató un gran incendio y una densa humareda se elevó sobre la ciudad. Y la capacidad de diseño de esta planta es de aproximadamente 17 millones de toneladas de petróleo al año, lo que convierte a la empresa en la cuarta refinería más grande de toda Rusia. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó oficialmente sobre un ataque exitoso contra la refinería de Nizhny Novgorod y la estación de despacho de producción lineal Starolikeeva en la ciudad de Kstovo, en la región de Nizhny Novgorod. La distancia al objetivo es de 850 kilómetros. El Servicio de Inteligencia de Ucrania señaló que la refinería de Nizhny Novgorod es una de las mayores plantas de procesamiento de petróleo de Rusia. Produce gasolina, diésel, queroseno de aviación y otros productos derivados del petróleo, una parte significativa de los cuales se utiliza para abastecer al ejército ruso. Y esta misma estación de producción y despacho de Starolikeeva es un nodo importante del sistema de poliductos troncales, a través de los cuales se transporta combustible a las regiones centrales de Rusia. Es decir, como pueden entender, ahora no solo atacamos las refinerías, sino también la logística que entrega los productos derivados del petróleo a la parte central de Rusia. Es interesante que en la propia Rusia ha aumentado drásticamente la demanda de instalación de equipos de gas en los automóviles, el llamado equipo de gas vehicular. En junio, el número de solicitudes para la reconversión aumentó un 35% en comparación con marzo y abril.
Al mismo tiempo, la lista de espera para instalar equipo de gas vehicular en un automóvil ya alcanza 3 meses. De hecho, hoy lo escribe la publicación rusa Kommersant y dice que los servicios que hacen esto están en shock. Dicen que, se dedican a la reconversión y ponen en marcha el equipo necesario para los automóviles. Al mismo tiempo, los servicios que se dedican a la reconversión tienen dificultades para adquirir el equipo necesario. En general, la situación con la gasolina es tan difícil que los rusos empezaron a cambiarse al gas. Y los automovilistas saben perfectamente que, primero, el auto pierde potencia si te cambiaste al gas, y segundo, necesita mucho más mantenimiento, y en tercer lugar, se va a descomponer mucho más rápido. Y aquí es importante señalar que ahora la propaganda rusa empezó a difundir videos de filas en las gasolineras ucranianas en las zonas fronterizas del país. El asunto es que en los últimos días los rusos han estado atacando ferozmente precisamente las gasolineras en Ucrania, principalmente en las ciudades cercanas al frente y en las zonas fronterizas. Y obviamente está claro por qué lo hacen, para intentar distraer a los rusos de sus propios problemas y decir: escuchen, miren, los ucranianos están igual o incluso peor. Miren, creen que son los únicos que hacen fila en la gasolinera. Los ucranianos están exactamente igual. Y eso es toda Rusia, toda la esencia de Rusia. No necesitan una vida normal. Al ruso promedio no le importa tener una vida normal. Lo que le importa es que a sus vecinos les vaya peor. Eso es, el código genético del ruso, que a los vecinos les vaya peor. Si a los vecinos les va mejor, eso está mal. Él no va a desarrollarse, no va a mejorar su propia vida, va a hacer todo lo posible para que a su vecino le vaya peor. Y en ese contexto, los rusos empezaron a estar descontentos con su nivel de vida. La proporción de rusos que se quejan de que su nivel de vida está disminuyendo alcanzó en 2026 el máximo en 20 años de observaciones. Así lo mostró una encuesta del Servicio de Investigación de Gallup. A continuación citaré sus palabras. Poco después del inicio de la invasión a gran escala en Ucrania, cuando Rusia esperaba capturar Kiev, en pocos días la opinión pública de los rusos se unió en torno a la bandera y la gente empezó a ver muchos aspectos de la vida de manera mucho más positiva. Después de 4 años y medio, el pesimismo desplazó al optimismo inicial. Las esperanzas de un acuerdo entre Vladimir Putin y Donald Trump no se cumplieron. Las ciudades rusas son atacadas diariamente por drones. Y la inflación se acelera, y según las propias estimaciones de los rusos, la inflación es entre 2 y 2,5 veces más alta que las cifras oficiales de Rosstat. Como resultado, el nivel de confianza de los rusos en el ejército y el gobierno ha sufrido la mayor caída en toda la historia de las observaciones. La guerra ha llegado a la vida cotidiana del ruso. Al Kremlin le resulta cada vez más difícil mantener la ilusión de normalidad económica. Y de repente, en la Duma estatal de la Federación Rusa estalló una crisis interna. Las autoridades rusas están ocultando la magnitud de la crisis de combustible en el país, que surgió debido a los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo. Así lo declaró la jefa del Comité de la Duma Estatal para la Protección de la Familia, Nina Astanina. A continuación, su cita. ¿Por qué el viceprimer ministro responsable no dice honestamente que casi una tercera parte de las refinerías de petróleo están fuera de servicio? ¿Y por qué ni él ni otros viceprimeros ministros y ministros responsables del área tienen la intención de introducir medidas extraordinarias al respecto? Porque el país podría quedarse sin pan, lo cual en condiciones de sanciones internacionales sería prácticamente letal. ¿De qué está hablando ella?, se preguntarán. El asunto es que antes de esto, los agricultores de las regiones del sur de Rusia empezaron por alguna razón a quejarse de la escasez de combustible diésel y también sobre el fuerte aumento de los precios de ese mismo combustible justo antes de la campaña de cosecha. Es decir, la cosecha está por comenzar. Y los agricultores simplemente no tienen combustible diésel. Y no se sabe por qué, pero se quejan de eso. Dicen, ¿y dónde está el combustible diésel? Les recuerdo que las Fuerzas Armadas de Ucrania han intensificado los ataques contra las refinerías de petróleo rusas. Como resultado, la refinación de petróleo en Rusia Central prácticamente se detuvo, y la carga de las refinerías cayó al nivel más bajo desde 2009. En este contexto, oficialmente más de 40 regiones establecieron restricciones a la venta de combustible, incluyendo los territorios ocupados de Ucrania. Al mismo tiempo, las quejas sobre interrupciones reales, no solo oficiales, sino reales en el suministro, así como sobre gasolineras vacías y cerradas, provenían de las 85 regiones de la Federación Rusa
Al mismo tiempo, Vladimir Putin reconoció anteriormente que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la infraestructura rusa crean problemas y conducen a cierta escasez de combustible. Al mismo tiempo, él aseguró que, cito, todas las instalaciones dañadas se restauran bastante rápido y todo funciona de manera estable aquí. Y, saben, en este momento quiero decirles a todos esos rusos que ven mis programas y que se atrevan a abrir la boca y escribir en los comentarios que lo que hoy voló sobre Kiev son ataques de represalia. Escuchen con atención. Existe un concepto llamado relaciones causa-efecto. Les recomiendo a cada uno de ustedes que busquen en Google, bueno, tal vez no usan Google, pero en cualquier buscador escriban relaciones causa-efecto. Y ahí la inteligencia artificial les va a explicar qué es eso. Así que, precisamente, la Rusia mugrienta en 2014 anexó Crimea e invadió Donbass. Precisamente Rusia en 2022 inició una guerra a gran escala contra Ucrania. Por lo tanto, Rusia es el agresor. Y todo lo que hace Ucrania, esos son ataques de represalia. Todo lo que hace Rusia, esos son actos de agresión a los que Ucrania se ve obligada a responder. Eso es todo, punto. Todo lo que hace Rusia es un acto de agresión, pero de ninguna manera son acciones de respuesta. Acciones de respuesta serían si Ucrania hubiera empezado la guerra primero, si Ucrania hubiera atacado a Rusia primero, si Ucrania hubiera ocupado parte de Rusia, entonces todas las acciones de Rusia se llamarían acciones de respuesta o autodefensa. En la situación actual, Rusia es el agresor, y además un agresor salvaje, un agresor bárbaro que bombardea ciudades pacíficas, ataca edificios residenciales, hospitales y así sucesivamente. Eso es. Y otra cosa, no hay necesidad de escribir dónde estuvieron durante 8 años. Ucrania bombardeó Donbass durante 8 años, incluso si eso fuera cierto. Supongamos hipotéticamente en tu cerebrito que eso es cierto. Ucrania bombardeó Donbass. ¿Qué relación tienes tú con el Donbass ucraniano? Ese es el territorio de un estado soberano al que ustedes, salvajes y bárbaros, llegaron y empezaron a imponer sus reglas y a apoderarse de territorios. Espero haberlo explicado todo con absoluta claridad. Y en este contexto, la crisis de combustible ya ha elevado los precios en las gasolineras de las regiones rusas por encima de los estadounidenses, y eso afecta mucho a la economía. Ya en 12 entidades de la Federación Rusa, la gasolina IA-92 oficialmente cuesta más que su equivalente en los Estados Unidos de América, ya que allá se llama regular. Así lo demuestra la estadística de Rostat. Y según los datos de la Asociación Automovilística Estadounidense, el regular en Estados Unidos cuesta en promedio $1 por litro, que son 78.32 rublos según el tipo de cambio oficial del Banco Central al 29 de junio, porque ahí los últimos datos que tenían eran hasta el 29 de junio. En las regiones rusas, el precio del combustible ya está cerca o incluso supera los 80 rublos por litro. Bueno, por ejemplo, en Kamchatka la gasolina ya cuesta 85.5 rublos por litro, en Dagestán casi 90 rublos, en Chechenia un poco más de 90 rublos y en la República de Tuvá 97.5 rublos, eso es lo oficial. Al mismo tiempo, los precios reales de la gasolina, por ejemplo, en Crimea ocupada, superan varias veces estos que aparecen en las estadísticas oficiales. Llegan a 200 rublos por litro y eso sí todavía puedes comprarlo oficialmente. Y si no puedes, con los revendedores te va a salir aún más caro. En este momento, cabe señalar que los precios del petróleo están retrocediendo, continuando su caída por tercera sesión consecutiva, después de que Qatar informara sobre avances en las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán centradas en el estrecho de Hormuz. Así que los futuros del petróleo Brent ya han caído hasta los $70 por barril. Eso significa que el petróleo ruso Urals está cayendo hacia la marca de $50. Y eso significa que todas esas super ganancias del petróleo para el Kremlin se están acabando. Los analistas hoy les mandaron un aviso a los líderes europeos. Rusia utilizó los petroleros de la flota fantasma para el reconocimiento de la infraestructura militar de la OTAN en países europeos, con el objetivo de identificar puntos débiles en el sistema de defensa antiaérea. Esa conclusión la hicieron los analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
Según el informe publicado, en el periodo de agosto de 2024 a febrero de 2026, se registraron oficialmente 144 casos en los que drones rusos ingresaron al territorio de una decena de países de la OTAN y de Irlanda, lo que en algunos casos provocó graves interrupciones como el cierre de grandes aeropuertos. Aproximadamente la mitad de los casos registrados de detección de drones rusos estaban relacionados específicamente con instalaciones militares. Según el informe, los drones aparecieron sobre una serie de instalaciones estratégicas, incluyendo lugares de almacenamiento de bombas nucleares estadounidenses y la base francesa de submarinos con misiles balísticos. Estos incidentes formaron parte de una campaña a gran escala de la Federación Rusa para utilizar drones en el cielo sobre Europa y tenían como objetivo mapear y probar los sistemas de defensa aérea europeos diseñados para contrarrestar amenazas más serias como misiles, bombarderos y cazas. Esto se menciona en el informe. Sin embargo, estos sistemas tienen dificultades para rastrear aparatos grandes, lentos y que vuelan a baja altura, incluidos los drones. Y aquí tienen una cita del informe del instituto. Creemos probable que los barcos relacionados con Rusia y su flota fantasma se hayan utilizado como plataformas marítimas para el lanzamiento, interceptación o retransmisión de señales de drones. Los países europeos que han sufrido incursiones de drones, entre ellos Alemania, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y otros, en su mayoría han tratado de evitar responsabilizar a Rusia por tales acciones, aunque las conexiones son evidentes. La evaluación de la reacción de Europa es desigual y fragmentada, con una identificación extremadamente lenta del responsable y a menudo opciones de respuesta desproporcionadas. Y así, según los analistas, la ausencia de actividad de drones en el Mediterráneo se explica en gran medida por las capacidades más desarrolladas en la región, especialmente en el ámbito de la vigilancia marítima y el uso de submarinos estadounidenses. Moverse allí sin ser detectado y mucho menos lanzar drones es mucho más difícil. Por eso, los petroleros de la flota en la sombra no circulan tan seguido allí como lo hacen en el Báltico. Y así, el coautor del estudio, Louis Bern, señaló que algunos gobiernos están investigando activamente estos incidentes, aunque públicamente parece que han hecho como si se hubieran olvidado de todo esto. Al mismo tiempo, según él, cuando a principios de 2026 los países europeos, principalmente Francia, comenzaron a detener e inspeccionar los petroleros rusos de la flota en la sombra, los incidentes con drones prácticamente cesaron. Lo que solo demuestra que los rusos usaban estos petroleros para lanzar drones, pero cuando empezaron a revisarlos e inspeccionarlos, decidieron dejar de hacerlo. En este contexto, la Unión Europea recientemente permitió el uso de buques militares para detener e inspeccionar petroleros de la flota en la sombra en el mar Mediterráneo. Por fin, y Ucrania, que ya ha atacado cerca de una decena de estos barcos, en un comunicado a la ONU pidió que se reconozcan los petroleros de la flota en la sombra como objetivos militares legítimos. Así que es importante señalar que los europeos, aunque sea en silencio, están actuando. Y parece que la era de la flota en la sombra está llegando poco a poco a su fin. Hoy en Alemania compareció ante el tribunal el primer y único sospechoso detenido por la organización de los atentados contra el gasoducto Nord Stream. Se trata de un ciudadano ucraniano de 50 años. La Fiscalía Federal de Alemania lo acusa de atacar la infraestructura energética civil, lo que según el derecho penal internacional se considera un crimen de guerra. Además, el sospechoso está acusado de organizar una explosión utilizando explosivos y de la destrucción de instalaciones. Así que, según la versión de la Fiscalía alemana, Sergei K., aproximadamente hasta el año 2015, trabajó para el Servicio de Seguridad de Ucrania y encabezó un grupo de 7 personas que, supuestamente, organizaron la explosión en el gasoducto en el fondo del mar Báltico en septiembre de 2022. A finales del verano de 2022, el acusado llegó al lugar en un velero alquilado, el Andrómeda, con un equipo de 4 buzos profesionales, un experto en explosivos y un capitán.
Después de eso, el equipo instaló a una profundidad de aproximadamente 80 metros varios dispositivos explosivos hechos de una mezcla altamente efectiva de exógeno y octógeno. El 26 de septiembre, 3 ramales del Nord Stream fueron destruidos al mismo tiempo. Y entonces los investigadores encontraron en la Andrómeda, mientras estaba invernando en la isla de Rügen, rastros de una mezcla de exógeno y octógeno. Por cierto, el octógeno es una sustancia que es utilizada específicamente por los militares. Estas muestras coincidieron con las que se tomaron de los gasoductos Nord Stream destruidos. También en el yate encontraron huellas dactilares, una camiseta negra con cabellos adheridos, una gorra, un termo y varias tazas de café usadas. Y según la Fiscalía Federal de Alemania, 7 ucranianos son sospechosos de pertenecer al grupo de fuerzas especiales que supuestamente llevó a cabo la explosión. Uno de ellos, lamentablemente, ya murió en la guerra que Rusia desató contra Ucrania. Según la investigación, en el momento de cometer los atentados, Sergei K., que se encuentra bajo custodia en Alemania desde noviembre del año pasado, era militar del ejército ucraniano, como lo demuestra su cartilla militar. El hombre fue detenido en el verano de 2025 durante sus vacaciones en Italia. Según la Cámara Federal de Justicia de Alemania, Sergei K. sirvió en una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el rango de oficial. Y en la resolución de la Cámara Federal de Justicia de Alemania de diciembre de 2025 se afirma que la voladura de los Nord Stream con alta probabilidad fue realizada por encargo de un estado extranjero, como parte de una operación de un servicio secreto. Un servicio secreto. Según este documento, la responsabilidad de estas operaciones recae en las agencias estatales en Kiev. En la declaración publicada, los fiscales de Alemania dicen que quienes encargaron la voladura fueron, cito, los organismos estatales de Ucrania. Y según el documento, por orden de Kiev, los cómplices debían llevar a cabo la voladura, con el objetivo de, cito, detener completamente el suministro de gas por estos gasoductos y privar a Rusia de la posibilidad de usar los ingresos del comercio de gas natural para financiar acciones militares, lo cual es lógico. El propio Sergei K. rechaza todas las acusaciones. Y Ucrania, como pueden ver, por ahora no comenta públicamente sobre este tema. Y, por cierto, hace bien. Estoy seguro de que a nivel diplomático las negociaciones sobre este caso definitivamente se están llevando a cabo. Aquí dejaré puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.